Hola, bueno, me he dado cuenta que cada vez soy más gente por aquí por la cuenta y bueno, quería aprovechar también que cada vez sois más las que me preguntáis por privado que qué tipo de material trabajo, pues para hacer un vídeo donde os voy a enseñar la arcilla polimérica, tanto en crudo como ya trabajada, para que veáis un poco la textura y bueno, voy a explicar un poco también el material, así salís de dudas. Y bueno, pues nada, yo trabajo con arcilla polimérica. Bueno, yo soy Arancha, que soy la persona que está detrás de Zazu. Y bueno, yo trabajo arcilla polimérica. La arcilla polimérica es una especie de plastilina que tiene resina, polímeros, colorantes. Y para que consiga la dureza que tiene al final, una vez trabajada, hay que hornearla en el horno. Hay gente que me pregunta si se puede hornear en el microondas. No lo recomiendo. Hay gente que también lo hace al baño María. Tampoco lo recomiendo porque, claro, la pieza al final se puede terminar rompiendo aunque en un principio parezca que está cocida, ¿no? Y bueno, en el mercado hay diferentes marcas de arcilla polimérica. Yo empecé trabajando con la marca Fimosoft porque era la más blandita. Yo siempre recomiendo cuando empezáis a trabajar la arcilla polimérica que empecéis con marcas más blanditas para ver un poco cómo funciona y de ahí vais pasando a marcas un poquito más duras. ¿Qué significa que sean más blandas o más duras? Pues significa que una vez que la condicionas, es decir, una vez que la pones blandita para poder trabajarla, es mucho más fácil trabajarla porque no se deforma. Que sea más dura o más blanda, pues depende también un poco del tipo de diseño que vayas a hacer. Por ejemplo, si haces diseños muy complicados tipo pétalos de flores, que quieres que el diseño interior sea muy fino, siempre se recomienda utilizar una arcilla más dura porque cuando la estás trabajando no se deforma tanto. Y, y bueno, pues eso, que yo empecé trabajando en Fimo Soft, luego pasé a Fimo Profesional, que era un Fimo un poquito más duro, pero luego descubrí que había otras marcas que eran un poquito más duras y para lo que yo estaba trabajando pues me interesaban más. Entonces pasé a Cato, que Cato de hecho es la marca como pionera, ¿no? No pionera, pero la mujer que creó la marca Cato es una diseñadora de arcilla polimérica que mola un montón, si podéis buscarla, la verdad que hace unos diseños chulísimos. Y ella creó su propia marca de arcilla. Y claro, esta marca al ser más dura, yo para mí creo que la más dura del mercado, hay que acondicionarla muchas veces. ¿Qué significa condicionar? Pues pasar la masa por la arcilla, o sea, por la máquina, la laminadora, que es lo que se utiliza para trabajar, muchas veces para que quede blandita. Os voy a poner un ejemplo para que veáis cómo es. A ver, la arcilla se vende en pastillas, ¿no? Yo utilizo ahora mismo la marca Cernit, que creo que tiene la dureza justa que para los diseños que yo hago. Entonces se vende así en pastillitas, que es un poquito dura. Bueno, de hecho está dura, tú así no la puedes trabajar. Y lo que se hace para trabajarla es que se corta en laminitas muy finas y la vas pasando por la laminadora. Para conseguir láminas, ¿veis? Que esto ya es flexible y ya con esto yo puedo trabajar todo lo que quiera. La laminadora con la que se trabaja la arcilla polimérica, lo bueno que tiene es que tiene como diferentes. Miro para allá porque tengo aquí la laminadora. Tiene diferentes grosores. Este es el grosor número 3. Entonces ya depende pues del diseño que tú estés haciendo o de cómo quieras trabajar la arcilla, le vas pasando diferentes grosores. Yo siempre recomiendo que para acondicionarla al principio, que es esto, acondicionar es pasarla varias veces por la máquina para que coja este aspecto, ¿no? Pues pasarla muchas veces por los números más bajos sería en este caso, va del 1 al 10, el 1 es el más grueso y el 10 es el más fino. Pues yo lo paso para acondicionarla siempre por el número 3. Luego hay arcillas como por ejemplo la arcilla metalizada, que es la que estoy utilizando últimamente en la colección Space, que esta arcilla, depende de los colores, son muy duros y hay que pasarla más veces por la laminadora para que se quede con este aspecto ya que está totalmente liso, sin burbujas de aire ni nada, ¿no? Pues hay que pasarla muchas veces, entonces cuando la arcilla es más dura, por decirlo así, yo la paso por números más bajos, es decir, o sea, la pasaría ay no, perdón, me he liado. La pasaría en vez de por el 3 la pasaría por el 5 o el 4, ¿no? Que al ser más fina, cuanto más fina es la lámina, al pasarla más veces se acondiciona mejor. Y bueno, pues eso, una vez que tú ya tienes tu lámina de... Esto ahora mismo está sin cocer, evidentemente. Una vez que tienes ya tu lámina acondicionada, ya a partir de aquí es cuando empiezas a trabajar. Y entonces una vez que tienes ya tu diseño,
lo horneas en el horno que yo tengo aquí atrás. Depende de cada marca, pues el tiempo de cocción y la temperatura es diferente. Cernis se hornea a no me acuerdo cómo era, sí, 130 grados durante 30 minutos. Por ejemplo, la marca Cato se hornea durante 15 minutos a, no me acuerdo si era 100 grados o así. Yo al principio de mis tiempos cometí el error de mezclar Cato con otra marca de arcilla polimérica, con Fimo Profesional. ¿Y qué pasa? Que como cada marca tiene su tiempo y su temperatura de horneado, aunque las mezcles y funciona súper bien, tú las sacas del horno y te piensas que están bien cocidas, pero con el tiempo se me empezaron a agrietar y como a separar las piezas. Un desastre, porque me pasó en un mercado cuando empezaron a separarse las piezas. Aparte hacía muchísimo calor y muchísima humedad. Yo creo que eso aceleró el proceso de que la pieza se estropeara y un desastre, vamos. Y entonces yo no recomiendo, aunque luego hay gente que me ha dicho que sí se pueden mezclar diferentes marcas, yo no lo recomiendo porque para mí la experiencia fue horrible. Aunque igual hay marcas que sí se pueden mezclar entre sí. Si el tiempo y la temperatura de cocción son las mismas, yo creo que no habría ningún problema, pero yo no lo recomiendo. Y bueno, que me lío. Una vez que tú ya has hecho tu diseño, lo horneas al tiempo y a la temperatura que te indica cada marca, y cuando ya está frío, veis que ya se queda un material duro. Totalmente. Es un poco flexible, muy poquito, pero ¿qué es lo que hace que sea flexible? Porque si se cae o si yo golpeo, no se rompe. Es un material bastante resistente. Y bueno, pues lo guay que tiene, pues que puedes hacer cosas como esta, como un plato así totalmente sencillo, o ya diseños mucho más elaborados como los pendientes confeti. ¿Veis todos los diseños que lleva adentro? Yo lo he tenido que acondicionar antes en la máquina de pasta para poder trabajar con ello, porque si yo no lo acondiciono, cuando yo lo vaya a hornear, al sacarlo se agrieta. O sea, queda muy feo, no queda el efecto este liso que tiene en mi acabado. Y bueno, ya pues si conocéis la arcilla polimérica sabéis que hay multitud de técnicas para hacer todo tipo de diseños con efecto ICAT o con efecto marmoleado. Ahí vamos, es todo un mundo de posibilidades. Y bueno, no sé si me he dejado algo en el tintero con tanta explicación. Bueno, sí, quería comentaros también, me acabo de acordar. Yo, por ejemplo, lo que os decía, que las pastillas se venden así, hay multitud de colores, pero a mí lo que me gusta es mezclar los colores de las pastillas entre sí para poder crear mi propia paleta de colores. Entonces, lo guay que tiene la arcilla polimérica es que se puede mezclar entre sí. Entonces, por ejemplo, si yo mezclo el rosa con el turquesa, me saldría otro tono de color. O si mezclo un azul que me gusta con un amarillo, puedo conseguir yo mi propio tono de verde. Yo, por ejemplo, para hacer el mostaza mezclo el amarillo con el ocre. Y ya pues que cada uno vaya probando un poco la cantidad de color de cada color para conseguir su propia paleta. Y eso es una cosa que a mí me encanta. Entonces, todos los colores que veis en mis diseños no son colores puros de las mismas pastillas, sino que yo me los he mezclado para hacer mis propios colores. Porque a veces los colores son o muy pasteles o demasiado saturados, no me termina de convencer el acabado, entonces pues a mí me gusta hacer mi propio color. Y bueno, yo creo que ha quedado un poco claro, ¿no? Como el material que yo trabajo. De todas formas, si os ha quedado alguna duda, porque explico así un poco por el aire todo, pero si queréis preguntar alguna cosilla más, pues ya sabéis que en comentarios por privado me podéis preguntar lo que queráis. Y nada, espero que haya servido de ayuda este mini tutorial de arcilla polimérica.